Hey chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ronnie Campos y el día de hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Como sabes, ya hace tiempo hice la Primera Guerra Mundial, donde todas las grandes potencias se agarraron a madrazos. Pero eso no fue suficiente. Gracias a la Primera Guerra Mundial vino la Segunda Guerra Mundial. Y sin la primera se agarraron a madrazos, la segunda se agarraron a chancletazos. Pero ya basta de paporreo y vamos con el video. Ah, espera, te recuerdo que abajo está el botón suscribirse y al costado del botón suscribirse te presento al botón unirse. Tienes que darle clic al botón unirse, porque si no ya no tengo que comer. Por favor, anda ese botón, nadie le da clic, por favor, te lo suplico, te lo ruego, por favor. Ten dignidad por lo menos. No puedo, Sherman, no puedo. Este video es real y grosero, los datos célebres son pobres resúmenes y debido a su contenido deberías ponerte a leer. Ok, para entender esta Segunda Guerra Mundial debes saber mínimo algo de Hitler, algo de Mussolini, algo del fascismo, algo del nazismo, o sea, el periodo entre guerras. Y también debes saber algo de la Primera Guerra Mundial, pero ya te conozco, así que lo resumiré rapidito. En Europa se inició una gran guerra en la cual grandes potencias del mundo se enfrentaron en dos bandos, la Triple Entente y la Triple Alianza, de las cuales salió como ganador la Triple Entente, firmando la Paz de París. En la Paz de París hay 5 tratados importantes, el más importante, el Tratado de Versalles para Alemania. En este tratado se castiga y humilla a Alemania dejándolo en bancarrota y con un gran resentimiento. Y en el bando ganador tenemos a Italia. A Italia se le prometió muchos territorios si se ganaba la guerra, pero al terminar la guerra pues no se le dio nada. Las grandes potencias repartieron el botín e ignoraron a la pobre Italia. Es por eso que los italianos llaman a esto la victoria mutilada y también están resentidos, y así termina la Primera Guerra Mundial e inicia el periodo entre guerras. En este periodo pasan varias cosas en simultáneo. En Estados Unidos todo era Hakuna Matata, ya que ellos habían sacado mucho provecho del final de la Primera Guerra Mundial. En Italia el resentimiento se concentra en Benito Mussolini, que con un partido llamado fascismo llega al poder y querrá tomar los territorios que anteriormente se le había prometido. Y en Alemania el resentimiento se concentra en Adolf Hitler, que al igual que Mussolini, con un partido llamado Partido Nacional Socialista Alemán o Nazi para los amigos, llega al poder y tiene el poder absoluto. Así que Hitler, con varias políticas económicas y racistas, empieza a aprovechar la situación del crack y rearma las tropas alemanas. Una vez armadas las tropas, empieza a expandir sus territorios que se le habían quitado en la Primera Guerra, como es Austria y Checoslovaquia. Una vez hecho eso, los países del mundo huelen a guerra y deciden prepararse. Y bueno, Alemania, al ver que se están preparando, empieza a formar alianzas, obviamente con el país más resentido, fue Italia. Así que forma una alianza con Italia llamada el Eje, y a este pacto se une Japón. Y listo, tenemos dos bandos, el Eje y los aliados. Ahora, ¿cómo se inicia la guerra? Pues te explico. Antes Alemania era así. Ahora, con los territorios que ya ha conquistado, está así. Pero ahora, ¿qué territorio le falta? Exacto, ese país es Polonia, que fue un país creado a la fuerza en la Primera Guerra Mundial. Así que Hitler querrá recuperar ese territorio. Y así que empezamos. Alemania tiene alianzas. Las grandes potencias se están preparando para una nueva guerra. Y la Unión Soviética también se está preparando por si Alemania le declarase la guerra. Es decir, que todos están esperando el ataque de Alemania. Pero acá debes saber que la Unión Soviética y los aliados no se llevaban tan bien que digamos, ya que ambos eran países opuestos, unos capitalistas y los otros socialistas. Es decir, que habrían 3 bandos, los aliados, el Eje y la Unión Soviética. Así que para que el Eje solo luchase contra los aliados, ¿qué fue lo que hizo Hitler? Pues firmó con los soviéticos un tratado de no agresión llamado Ribbentrop-Molotov, tratado en el cual ambos países acuerdan no atacarse. Es más, se dividieron a Polonia, porque recuerda, Alemania quería su ex territorio. A ver, Unión Soviética, lleguemos a un acuerdo. ¿Acuerdo para qué? Es que quiere invadir Polonia. ¿Y por qué? Porque sí. Eso tiene sentido para mí. Entonces, no hay que atacarnos. Está bien, pero quiero un pedazo de Polonia. ¿Pero qué pedazo quieres si la dejaré destruida? Quiero la mitad. Entonces, yo le meto mis tanques. Sí, yo le meto las bombas. Y después yo abuso de Polonia. Sí. Y después yo...
Qué cansado de ser poderoso. Sí, lo sé. Y así empieza el ataque y la Segunda Guerra Mundial con la invasión a la pobre Polonia con la estrategia del Blitzkrieg o una guerra relámpago. El Blitzkrieg o guerra relámpago trataba de primero bombardear el lugar o la ciudad que iba a ser invadida. Una vez bombardeada, es decir, una vez débil, se invade rápidamente con tanques y muchos móviles antes de que el enemigo pueda defenderse. Esta táctica se usó por Alemania, se creó por Alemania. ¿Y por qué se hizo eso? Para así evitar una guerra de trincheras como había pasado en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, sigamos. Una vez invadida Polonia, la Gran Bretaña y Francia se unieron y declararon la guerra a Alemania. Así que mientras los aliados van organizando sus tropas, la pobre Polonia es cruelmente azotada, estaba tomada, estaba destruida, estaba hecha mierda. Pero no, eso no fue suficiente. Recuerda que Alemania y la Unión Soviética llegaron a un acuerdo, así que en la otra mitad Polonia también es invadida por los soviéticos y en cuestión de tiempo Polonia es tomada completamente. Pero ¿qué pasa con Francia e Inglaterra? ¿Dónde están? ¿No que habían declarado la guerra? Pues ellos estaban en su territorio esperando a que Hitler entrase. A este pequeño periodo se le llama la guerra de bromas, la guerra falsa, la guerra de mentiritas, que inicia desde que los aliados declaran la guerra a Alemania. Cuando los ingleses y los franceses declararon la guerra a Alemania, no quiere decir que ya estaban atacando a Alemania. Entonces, ingleses y franceses, cuando declararon la guerra a Alemania, no fueron de frente a atacar. No, ellos estaban atrincherados en su territorio esperando el ataque de Alemania. Pero Alemania no estaba atacando a Inglaterra y a Francia, estaba yéndose por otro lado. Es decir, que mientras Alemania estaba por el otro lado, los ingleses estaban atrincherados al otro lado. ¡Hey, Inglaterra! ¿Qué dices? ¿Atacamos a Alemania? Yo creo que debemos esperar un poquito más. ¡Un poquito! Mira, una mosca. Pero sigamos mientras que ellos están ahí esperando. Los soviéticos, ya luego de invadir Polonia, estaban calientes, estaban ardientes, querían guerra, querían más, querían territorios. Así que deciden recuperar territorios que alguna vez fue suyo. Este fue Finlandia. Así que los soviéticos atacan a Finlandia. A esta pequeña guerra se le llama la guerra de invierno, pero los finlandeses aguantaron y los soviéticos solo pudieron tomar pequeños territorios. Así que Hitler los llama ejército débil, conformado por infrahombres. Y para demostrar su poder, aprovechando que los aliados creen que están en una guerra de mentiritas, Alemania aprovecha en conseguir más recursos para aguantar una guerra con los aliados. Y pues en Noruega había mucho hierro, muchísimo hierro, así que tendrán que ir por él. Empiezan invadiendo Dinamarca, poco después Noruega. Una vez tomada Noruega y Dinamarca, Alemania ya está lista para atacar por los frentes occidentes, así que ahí termina la guerrita de bromas e inicia la guerra de verdad. Y al igual que la Primera Guerra Mundial, Alemania decide atacar a Francia invadiendo Bélgica y Luxemburgo, pero esta vez agregaría a los Países Bajos. Y así fue, Alemania llegó a Francia. Pero si recuerdas la Primera Guerra Mundial, Alemania se quedó cerca de la capital, París, pero en esta guerra sí llegó a la capital. Francia estaba siendo cruelmente azotada por el ejército alemán. Y para rematar, Italia. Al ver que Francia está muy débil, Italia decide declarar la guerra a Inglaterra y a Francia. Pero sí, Italia está lejísimos de Inglaterra, pero esa no es la única manera de atacar a Inglaterra. Recuerda, Inglaterra y Francia tienen muchas colonias, así que Italia decide atacar a Inglaterra por medio de sus colonias, es decir, por África. Además, Italia quería conquistar todo el borde del mar Mediterráneo. Es ahí como inicia el ataque a las colonias inglesas y francesas. Pero no fue por ahí, por el único lugar que atacó a Francia, a la pobre Francia que ya estaba siendo maltratada por Alemania, a la pobre Francia que estaba siendo penetrada por el ejército alemán. A ella también le declara la guerra y le invade y penetra con su ejército. Es así como la pobre Francia sufrió la penetración de dos ejércitos a la vez, una doble penetración. ¿Y qué hizo el presidente de Francia? Pues lo mismo que todo político hace: huir. Sí, el presidente abandonó
abandonó Francia, fue a refugiarse a Londres. Es ahí donde termina la Tercera República de Francia. Ahora, Francia está sola, abandonada, con 2 ejércitos penetrando, con 2 ejércitos invadiéndolos. Alguien debe tomar el poder. Es ahí donde llaman a Philippe Pétain, un ex ministro francés, para que este pueda dar alguna solución a la crisis que pasaba Francia. Es ahí donde Philippe toma el poder y firma la rendición de Francia. Y bueno, se da la paz. En la Primera Guerra Mundial, Francia derrotó a Alemania y dentro de un vagón de tren lo obligaron a firmar la paz. ¿Vas a firmar esto a la buena o a la mala? Pero para la Segunda Guerra Mundial, Alemania había guardado ese vagón y se lo llevó hasta Francia. Y con Francia derrotada, obligaron a Francia a firmar la paz. Es decir, los papeles se invirtieron. Y bueno, la paz que se firmó Francia y Alemania no fue tan dura como el Tratado de Versalles. ¿Recuerdas el video pasado del Tercer Reich? ¿Recuerdas lo estúpido que me veía yo mismo prestándome dinero? Dándome un documento que certificaba que yo mismo me iba a pagar, que era un bono llamado MEFO. ¿Y de dónde iba a sacar yo dinero si no tengo dinero para pagarme a mí mismo? Fácil, pues invado un país. Bueno, parte de esa deuda la pagó Francia. Otra de las condiciones que figuraba en la paz era que el ejército alemán solo estaría en la zona norte de Francia y terminando la guerra se retirarían. Y te preguntarás, ¿por qué querían estar en esa zona? Pues fácil, porque de ahí está cerca Gran Bretaña. Es decir, que por ahí se iniciaría el ataque a Gran Bretaña. Solo por eso importaba esa zona. El resto de Francia no le servía a Alemania. Así que Francia se quedó con una parte del país y con sus colonias. Es ahí donde aparece un personaje que fue Charles de Gaulle. Este personaje incitó al pueblo francés a resistir las tropas alemanas desde el otro lado de Francia. Así que Francia está dividida en dos: Francia alemana y la Francia libre, cada uno gobernada por diferentes gobernantes. Uno hacía lo que los alemanes le pedían y el otro resistía y resistía. Una vez Francia rendida y Alemania e Italia vencedoras, es hora de atacar otros países. Así que si recuerdas el video del fascismo, sabrás que Italia tenía algunas riñas con Grecia y además quería ese territorio para crear la Gran Italia. Es así como Italia decide atacar Grecia y poco después Alemania empieza el ataque contra Gran Bretaña. Es así como se inician ataques a la vez. Por el lado norte, Alemania atacaba a Gran Bretaña bombardeando sus ciudades, pero los ingleses resistían, es decir, se dieron muchas batallas, pero los alemanes no podían ingresar. Es así como Alemania decide ir hacia el otro lado, invadir la Unión Soviética, y tenía que hacerlo ya. Y seguramente te estarás preguntando, ¿no tenían un pacto? ¿Qué pasó con el pacto Ribbentrop-Molotov? Pues Hitler... Muchas gracias por ver este video. Recuerda que lo puedes compartir con todos tus amigos, así es que tienes amigos, para que alguien aprenda algo chévere el día de hoy. Sí, lo sé, falta una parte, tranquilo, que la siguiente parte lo vamos a ver más adelante, seguramente en un par de días cuando termine de editar esto. Más bien anda a botón suscribirte, la campanita, el botón unirse, que es muy importante, y si no quieres ver la magia de unirse, anda la magia de Patreon. Tampoco te olvides seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas el siguiente video la próxima semana, porque acabamos ya la Segunda Guerra Mundial. Y recuerden, chicos y chiquitas, que aprendan y sean felices.